Buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase de síndrome de Sjögren, que es un tema muy importante en reumatología. Quizá muchos de ustedes no saben algunas características clínicas y nuestros pacientes pueden estar cursando con estos síntomas. Sin embargo, el diagnóstico y el tratamiento deben ser adecuados para que estos tengan una mejor calidad de vida. Entonces empecemos. Rápidamente, la historia más o menos comienza en 1882 en un congreso en Heidelberg, en Alemania. El doctor Leber presentó 3 casos de pacientes con queratitis y sequedad de boca. Ya después de 6 años, en 1888, el doctor von Mikulicz-Radecki presentó en Königsberg un paciente con características de hinchazón bilateral de las glándulas lacrimales y salivales. Es por esto que desde entonces se llamó enfermedad de Mikulicz. Posteriormente, en Londres, el Dr. Haden presentó un caso de una paciente mujer de 65 años con sequedad bucal y lacrimal, y él fue quien acuñó el término serostomía. En 1933, el Dr. Henrik Sjögren, que es un oftalmólogo sueco, realizó un estudio, una investigación y se graduó mediante su tesis doctoral el conocimiento de la queratoconjuntivitis. Él hizo varios estudios referente a esto, y en este específicamente acumuló un grupo de 19 pacientes postmenopáusicas que cursaban con síndrome Zika. De estos 19 pacientes, 13 tenían artritis crónica. Como conclusión final a la cual llegó Sjögren después de esta tesis, llegó a la conclusión de que esta enfermedad es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad localizada netamente en las glándulas salivales o glándulas lacrimales, como muchas veces se creía antes de 1933. En honor a eso, actualmente se denomina enfermedad de Sjögren. Entonces, viendo las fechas destacables en la historia del síndrome de Sjögren, que son importantes, después de Sjögren, en 1951, Rodman fue el primero que hizo la descripción de un paciente con Sjögren y linfoma, porque está asociado. Más o menos, un paciente con síndrome de Sjögren tiene riesgo de hacer linfomas. Ahí la importancia de conocer esta enfermedad. En 1965, Bloch dividió lo que es o clasificó lo que es el síndrome de Sjögren en síndrome de Sjögren primario y secundario. En 1968, Chisholm y Mason habló acerca de la graduación histológica de la biopsia salival, que ahora forma parte de los criterios clínicos anatomopatológicos. En 1975, Alpo y Tang descubrieron los autoantígenos SSA, SSB, que son el RO y el A, que también forman parte de los criterios clínicos laboratoriales actuales. Entonces, en realidad el síndrome de Sjögren es una enfermedad inmunitaria crónica. Como todas las demás enfermedades inmunes, actualmente no se sabe la causa, tienen muchas versiones y muchas suposiciones. Su característica básica de esta enfermedad es la xeroftalmia, que es la queratoconjuntivitis Zika o seca, que es el ojo seco, y como segundo componente es la xerostomía, que es la sequedad de boca, que es la manifestación más frecuente. Como la mayoría de las enfermedades inmunológicas, es más frecuente en el sexo femenino, en este caso en una proporción de 9:1, edad de presentación, la edad media, y es poco frecuente, menos del 1%. Se clasifica en primaria y secundaria. El 30% de pacientes generalmente está asociado a una enfermedad reumática. La más frecuente de todas las enfermedades reumáticas, la artritis reumatoide, seguida de lupus, posteriormente de esclerosis sistémica progresiva y luego las miopatías. También otras enfermedades órgano-específicas, en este caso las hepáticas, la cirrosis biliar primaria y la hepatitis crónica activa.
Dentro de los factores de riesgo encontramos factores de riesgo como el HLA-DR2, DR52 y DR5. Factores exógenos, exposición a virus y a bacterias, y se cree que generalmente es más frecuente en las mujeres, puesto que hay un componente hormonal, aunque no se sabe exactamente la etiopatogenia. Entonces, dentro de lo que es la patogenia del síndrome de Sjögren, enfermedad de Sjögren, existe una normalidad dentro de la glándula. Predominantemente, ¿cómo inicia la enfermedad? Acá vamos a verlo, que existen factores ambientales. Esos factores ambientales, unido al factor genético en un individuo genéticamente predispuesto. Por ejemplo, un individuo puede infectarse con un virus Epstein-Barr, una Coxsackie, un HLA-B1, una hepatitis C. Esto va a activar a los genes y va básicamente intervenir en el sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. En este caso, en el sistema inmune innato va a activar lo que llamamos el sistema de los receptores o los Toll-like receptor, que viene a formar parte del sistema innato. Entonces tenemos que el virus ingresa al sistema, al cuerpo, y va a activar este sistema, y lo que va a producir por varias vías básicamente una respuesta antiviral. Ante esto se va a producir interferón alfa, interferón beta. Entonces tenemos una parte innata que va a producir interferones, citoquinas, y por otro lado tenemos que el individuo va a generar anticuerpos anti-Rho y anti-La, lo que es el SCB y el SCA, y la activación del sistema TH17 interleuquina 23, que es la producción de citoquinas. Estas citoquinas lo que van a hacer es, van a activar a las glándulas epiteliales, va a activar a las células dendríticas y también a las células estromales. Estas van a iniciar conjuntamente con las citoquinas infiltración linfocitaria, y va a haber una señalización aberrante. Con todo esto va a haber también una activación de las células B. Estas van a estar elevadas, y además los factores de activación de las células B van a estar incrementadas, y por lo tanto van a escapar, las células B van a escapar de su capacidad de apoptosis y van a sobrevivir en el tiempo, y por lo tanto van a generar más anticuerpos contra la glándula. Por otro lado tenemos una hipergamma globulinemia. En este caso, la hipergamma globulinemia y la unión de los anticuerpos anti-Rho y anti-La van a aumentar el riesgo de vasculitis cutánea en los vasos pequeños. Esto básicamente va a ocurrir en el síndrome de Sjögren netamente primario y en el lupus. En este caso sería un síndrome de Sjögren secundario al lupus. Entonces tenemos que va a haber una infiltración linfocitaria dentro de la glándula salival. Va a haber aumento de los niveles de las moléculas estimuladoras del CD40, y va a haber un incremento en la expresión de los genes que codifican proteínas antiapoptóticas. Entonces no va a haber apoptosis y se va a acrecentar la actividad de las células B en este caso. Y si se acrementa mucho tiempo, puede llegar a tener ese paciente un linfoma de células B. En este caso, las proteínas antiapoptóticas que se van a incrementar va a ser el BCL2 y el BCLX. Entonces, por otro lado, tenemos la clasificación. El síndrome de Sjögren se clasifica en síndrome de Sjögren primario y síndrome de Sjögren secundario. El primario, bueno, no se sabe la causa y no tiene una causa secundaria. En este caso, el síndrome de Sjögren secundario generalmente está asociado a enfermedades
difusas del tejido conectivo, dentro de ellas el lupus, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo, las miopatías inflamatorias, la enfermedad de Still y no escapa de eso la sarcoidosis. Enfermedades órgano-específicas, en este caso la cirrosis biliar primaria, la miastenia gravis y infecciones virales crónicas como el VIH, hepatitis C. Por otro lado, otras enfermedades raras es la enfermedad de injerto contra el huésped que también genera síndrome Zika. Entonces, dentro de las causas secundarias, la más frecuente es la artritis reumatoide en un 30%, seguida de esclerodermia en un 20% y de lupus en un 10%. Características clínicas del síndrome de Sjögren. Van a haber manifestaciones bucales, dentro de ellos la xerostomía, sequedad de boca, miren esta lengua algo de papilada y no hay pulso salival y no hay humedad. A consecuencia de esto, como sabemos, dentro de la saliva no solo nos da humedad, no solo nos sirve para el bolo humidificar el bolo alimenticio, sino también que tenemos enzimas. De cierta forma, estas enzimas nos protegen contra la caries. En este tipo de pacientes está lengua seca, no hay saliva y por lo tanto no hay enzimas que degraden a las bacterias. Entonces, por lo tanto, estos pacientes tienen alto factor de riesgo de desarrollar caries. Por otro lado, por esta sequedad van a tener una sensación de quemazón en la boca y en la garganta. La voz va a ser ronca, la voz va a estar débil y por lo tanto en tanta sequedad van a presentar disfagia. Por otro lado, tenemos el aumento de volumen de las glándulas salivales. En este caso no es una paciente probablemente obesa, esto no es grasa, sino es el aumento del volumen de las glándulas salivales. Se produce hasta en un 60% de los pacientes con síndrome de Sjögren primario. En los síndromes de Sjögren secundario casi no se presenta la hipertrofia de parótida. Otras manifestaciones dentro de las oculares, como vemos acá, eritema, puede haber prurito, xeroftalmia, lo que llamamos queratoconjuntivitis zika, cansancio ocular y picor. En otras manifestaciones clínicas tenemos sequedad nasal, en realidad es una sequedad total, sequedad nasal, cerosis cutis, ¿sí? Pancreatitis subclínica, atrofia de la mucosa esofágica, gastritis atrófica, alteración del árbol traqueobronquial también. Y obviamente también hay alteraciones en todo lo que son mucosas, en este caso las partes genitales que van a generar dispareunia. En este caso, a consecuencia de la sequedad vaginal, van a incrementar lo que son las bacterias y va a producir una vaginitis infecciosa. Entonces, dentro de las manifestaciones extraglandulares más frecuentes tenemos a las artralgias con un 65%, seguido del fenómeno de Raynaud, linfadenopatías, además alteraciones pleuropulmonares, dentro de ellas el EPIT, alteraciones renales que pueden ser un compromiso intersticial, un compromiso glomerular, una glomerulonefritis, alteraciones hepáticas, vasculitis en piel, en órganos importantes también, cuando es un compromiso extravascular importante, extraglandular importante, linfoma que se presenta aproximadamente en el 5% de la población del síndrome de Sjögren, esplenomegalia, miositis y linfoma, que ya está ahí. Entonces, tenemos que en un 30% de los pacientes con síndrome de Sjögren primario y en menor medida secundario van a presentar manifestaciones extraglandulares. Ahora, dentro de lo que es el diagnóstico, esto es un grupo, un cuadro que nos da las manifestaciones o las características clínicas que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico de síndrome de Sjögren, dada en el 2002. Sin embargo, tenemos unas actualizadas, pero para que vayan teniendo en cuenta, lo que sí siempre antes y hasta ahora se mantiene son los síntomas de xeroftalmia. Los pacientes van a referir sensación de cuerpo extraño en el ojo. Por otro lado, también va a haber signos de xeroftalmia.
¿sí? Se puede utilizar la prueba de Schirmer o la prueba de Rosa de Bengala para objetivarlo esto. Los síntomas de serostomía. Por otro lado, sequedad de boca. Los signos de alteración de la función de las glándulas, en este caso el cialograma, la gammagrafía. Por otro lado, una biopsia de glándulas salivales menores positivo y los anticuerpos anti-Ro y anti-La. En los pacientes que ya tengan una biopsia positiva y anticuerpos positivos, lo único que necesitamos tres o más criterios de los que ya hemos mencionado, y estos criterios del 2002 tienen una sensibilidad del 97% y una especificidad del 90%. Pero actualmente tenemos nuevos criterios. En realidad son criterios propuestos del año 2013 y son las que mencionamos acá. Deben tener al menos dos de las siguientes tres características: el anti-Ro o el anti-La o factor reumatoide positivo, y el ANA 1/320, mayor a 1/320. Cualquiera de estos anticuerpos positivo más la biopsia de glándula salival menor, cuyo informe anatomopatológico sea una cialoadenitis linfocítica focal en más de un foco en un área de 4 milímetros cuadrados. La queratoconjuntivitis zika o seca con tinción ocular una puntuación mayor a 3, que solo hace el oftalmólogo. No se debe, en este tipo de pacientes, previamente se debe haber descartado que use gotas oculares, que no tenga glaucoma y que no tenga ninguna cirugía de córnea, ninguna cirugía estética de párpados, porque puede salir alterado. Entonces, dentro de estos criterios, además de esos criterios, hay que tener en cuenta que estos pacientes debemos haberle excluido estas patologías. Debemos excluirle que tenga una historia de radioterapia en cabeza y cuello, debemos excluir que tenga una infección de hepatitis C, debemos excluir que tenga SIDA, debemos excluir que tenga sarcoidosis, amiloidosis, que tenga una enfermedad de injerto contra el huésped y una enfermedad de IgG4, ¿sí? En este caso, si encontramos alguna de estas patologías y cumpla criterios de síndrome de Sjögren o enfermedad de Sjögren según el EULAR 2013, va a ser una síndrome de Sjögren secundario. Estos criterios están basados en un síndrome de Sjögren primario. Entonces, lo que ya hemos mencionado, deben tener anticuerpos positivos, un ANA positivo, puede tener anticuerpos, factor reumatoide positivo, crioglobulinemia positivo, y esto es un factor de riesgo para hacer linfoma. El PCR puede estar positivo, la BCG también. Pueden haber anemia, leucopenia, trombocitopenia. Es por eso que se dice que es una enfermedad sistémica, no solo es localizada en las glándulas. Puede tener anticuerpos anti-Ro y anti-La. Esta es la prueba de Schirmer, que básicamente nos mide el grado de sequedad de los ojos. Se coloca la tira a nivel inferior, al nivel del párpado inferior. Se le coloca aproximadamente exactamente 5 minutos y se espera que se moje la tira. Una vez pasados los 5 minutos se saca y se evalúa la distancia que ha recorrido el líquido o las lágrimas. Si es que las lágrimas han recorrido menos de 5 milímetros, la prueba es positiva. La prueba de Schirmer es positiva y por lo tanto tiene ojo seco nuestro paciente. El otro examen que lo hace el oftalmólogo es el examen de la lámpara de hendidura, que es la sequedad de los ojos. El oftalmólogo lo que hace primero es colorear con Rosa de Bengala el ojo y luego examina con la lámpara de hendidura. Lo que se tiñe del colorante son las áreas secas. Sería positivo. Por otro lado, también forma parte de los criterios diagnósticos es la biopsia de las glándulas salivales menores, y lo que hacemos es abordar lo que es el labio inferior de la paciente. Se expone la parte de la mucosa, se coloca un poquito de un anestésico, puede ser lidocaína, sin
preservante, se más o menos pone de 0.5 a 1 mililitro de anestésico y después se hace una pequeña incisión y se busca las glándulas salivales menores que se van a mostrar como una especie de racimos, como racimos de uvas. Se ven medias blanquecinas y se extrae. Se le coloca en formol y se le envía a anatomía patológica. Esto es realizada por el reumatólogo, ¿sí? Es una prueba o examen o procedimiento sumamente sencillo, nos demorará de 15 a 20 minutos y se envía a anatomía patológica y en la imagen vemos una biopsia de glándulas salivales menores teñida con hematoxilina y eosina con infiltración. Vemos aquí linfocítica y aquí ya grandes aumentos. Esta infiltración linfocítica inicialmente es periconductual alrededor de los conductillos, pero posteriormente se hace pan glandular. Entonces, por otro lado, tenemos los diagnósticos diferenciales, lo que ya hemos mencionado dentro de los criterios diagnósticos que tenemos que excluir para evitar tener un síndrome de Sjögren secundario. Estas son algunas enfermedades que también tienen un síndrome de ojo seco y boca seca, es por eso que hay que excluirlo y ya no sería un síndrome de Sjögren primario, sino un síndrome de Sjögren secundario. Entonces tenemos el antecedente de hepatitis C, hay que descartar en este tipo de pacientes a todo paciente que viene con síndrome Zika, descartar hepatitis C, descartar VIH, descartar infección por Epstein-Barr, Coxsackie-A, parotiditis, el virus de la parotiditis, descartar si ha tenido un linfoma preexistente, descartar sarcoidosis, enfermedad de injerto del huésped y descartar que el paciente use drogas anticolinérgicas porque ahí estaría la causa. Entonces, este es un cuadro algo especial, muy bonito, que nos da las diferencias entre diferentes enfermedades que nos dan síndromes secos. Aquí en la primera columna el síndrome de Sjögren, en la segunda la enfermedad crónica de injerto contra el huésped, la tercera la infección por HTLV1 y el DILS, que es el síndrome de infiltración linfocítica difusa. Todos tienen manifestaciones extraglandulares, ¿sí? Todos. Enfermedad de injerto contra el huésped, HTLV1 y el DILS, pero raramente el síndrome de Sjögren. Si se produce es de manera inusual. En la anatomía patológica hay que enviar inmunofluorescencia para detectar si es CD8 o CD4. Todos son CD8 excepto el síndrome de Sjögren. Los anticuerpos están positivos, el factor reumatoide, el ANA, el RO y el LA, tanto en el síndrome de Sjögren como en el DILS. En las demás están ausentes. La asociación con HLA también es frecuente en el síndrome de Sjögren y en el DILS. Las complicaciones, tenemos úlceras en la córnea, pueden ser úlceras graves que puede llegar a la pérdida de visión. Es por eso que tenemos que enviar al paciente al oftalmólogo para que le dé su tratamiento adecuado y no lleguemos a las complicaciones. También tenemos otras complicaciones como son las vasculitis, y básicamente las vasculitis en el síndrome de Sjögren está asociado a anticuerpos anti-RO, anti-LA altos y un ANA positivo muy alto. Los linfomas también es una complicación que puede estar presente en los síndromes de Sjögren, los pacientes con síndrome de Sjögren hasta en un 5%. Por eso es importante hacerle seguimiento a los pacientes con síndrome de Sjögren. Se ha encontrado diagnóstico de linfoma hasta 6 años después del diagnóstico de síndrome de Sjögren. Y existen factores de riesgo que hay que tenerlos en cuenta ante un paciente recientemente diagnosticado con síndrome de Sjögren para evitar que nos lleguen al linfoma. Entonces hay que tener en cuenta que no tengan vasculitis cutánea, hay que medir las crioglobulinas, hay que preguntarles si es que tienen síntomas de neuropatías periféricas, hay que examinar y ver si hay una hipertrofia parotidia, si hay adenopatías axilares, cervicales, si tiene anticuerpos anti-RO, anti-LA positivo, si es que hay descenso de complemento, hay que pedir complemento C3-C4, si hay una gammapatía monoclonal, hay que pedirles electroforesis en orina y en sangre,
Hay que verificar si hay anemia y linfopenia. Todos estos son factores de riesgo para que un paciente con síndrome de Sjögren desarrolle linfoma. Ahora pasamos al tratamiento rápidamente. Existen dos tipos de tratamiento, un tratamiento paliativo y un tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento paliativo tenemos lo que es básicamente disminuir los síntomas, las molestias, de lo que es básicamente la sequedad. Dentro de lo que es el tratamiento farmacológico, básicamente va guiado a las manifestaciones extraglandulares. Dentro de la seroftalmia, lo que hay que evitar es que los pacientes estén en áreas donde hay fumadores, hay que evitar que haya poca humedad, evitar que consuman diuréticos, anticolinérgicos y deben usar lubricantes, ¿sí? Dentro de ellos lágrimas artificiales, básicamente esas lágrimas artificiales idealmente sería que tengan hialuronato sódico para que la humidificación sea mucho mejor. Por otro lado, hay que evitar que en las noches las lágrimas se sequen. ¿Qué debemos hacer para eso? Colocarle ungüentos y gafas ajustables. Y durante el día debemos usar gafas de sol. Por otro lado, debemos hacer una estimulación generalizada. Se usa pilocarpina, que viene una dosis de 5 miligramos, se usa 4 veces al día. Por otro lado, tenemos otra opción que tenemos la cevimelina. En este caso es un agonista colinérgico que viene a una dosis de 30 miligramos y se da cada 8 horas vía oral. Tiene una ventaja frente a la pilocarpina porque produce menos sudoración y menos efectos gastrointestinales. Este es un cuadro muy bonito que nos muestra las diferencias entre ellas. La pilocarpina viene de 5 miligramos, cevimelina de 30 miligramos. La vida media y dosis recomendada, la vida media de pilocarpina es 1 hora y de la cevimelina es 5 horas. La pilocarpina se da 4 veces al día y la cevimelina 3 veces al día. Pico de inicio de acción 1 hora y la otra 1 hora y media a 2 horas. Efectos adversos, es bien diaforética la pilocarpina, a diferencia de la cevimelina que produce menos diaforesis, pero sí tiene más manifestaciones gastrointestinales como las náuseas y las diarreas comparando con la pilocarpina, 10% de náuseas y 9% de diarrea. También presenta rinitis, ambas, ¿sí? Más la cevimelina. Entonces hay que sopesar estas molestias para indicar el tratamiento en un paciente, ¿sí? También existe otro tipo de tratamientos como es el bloqueo del conducto lacrimal. Como sabemos, el conducto lacrimal desemboca en lo que es el cornete inferior de las fosas nasales. A este procedimiento lo llamamos punctum y lo que se hace es obturar el conducto lacrimal, pero presenta eventos adversos. El paciente puede, como ya hay una obstrucción de esas glándulas, lo positivo de esto es que no va a haber una eliminación de las lágrimas en los ojos y por lo tanto va a permanecer en los ojos, pero esto va a generar un evento adverso importante que es la epífora, un lagrimeo excesivo. También los pacientes pueden presentar sensación de cuerpo extraño por el tapón, una irritación del ojo y pérdida espontánea de los tapones también. Generalmente esto no se utiliza porque van bien con las lágrimas artificiales. Por otro lado tenemos el trasplante de córnea que lo hace el oftalmólogo, que se realiza básicamente cuando no ha respondido a los tratamientos médicos. Por otro lado tenemos otra manifestación que es la boca seca, xerostomía. En este caso se utiliza la saliva artificial o en todo caso se le sugiere al paciente que use gotas de limón que incrementan la salivación o chicles o caramelos sin azúcar. Pilocarpina también se utiliza para la xerostomía y bálsamos labiales, ¿sí? Para evitar la sequedad labial. Higiene bucal, obviamente, para evitar las caries y las infecciones, y se debe enviar al paciente a un odontólogo cada 6 meses. Si el paciente tiene candidiasis oral, hay que usar nistatina vía tópica y clotrimazol. La sequedad vaginal siempre debe ser manejada también en simultáneo, es
por un equipo multidisciplinario, dentro de ellas el ginecólogo, para que pueda mejorar y lubricar lo que es la vagina. La hipertrofia de las glándulas parótidas, lo que se puede hacer frente a esto, básicamente, si es que hay una inflamación, hay calor local, dar antibióticos, analgésicos. También se puede disminuir el tamaño aplicando calor húmedo local, y si persiste ya hay que descartar un linfoma. Ahora, en cuanto a las manifestaciones extraglandulares, tenemos a la artritis, que se puede usar en este caso AINES más prednisona, y también biológicos como el etanercept. Pero ya esto es en caso extremo, porque los biológicos básicamente tienen un alto costo. Se usa hidroxicloroquina 200 miligramos al día. La hidroxicloroquina, como sabemos, se indica solamente en la noche, porque si indicamos en el día, la piel del paciente se ve a hiperpigmentar, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, porque la hiperpigmentación de la piel es irreversible, ¿sí? Lo que hace la hidroxicloroquina es disminuir la cantidad de interleuquina 6, disminuye la cantidad de anticuerpos inmunoglobulina G contra el anticuerpo anti-LA, y también disminuye el BCG y PCR y las inmunoglobulinas en suero. Entonces tiene bastante utilidad la hidroxicloroquina en el síndrome de Sjögren. El fenómeno de Raynaud, básicamente medios físicos, usar guantes, paños calientes, bolsas de semillas calientes, nifedipino, un calcio antagonista para hacer vasodilatación y evitar el fenómeno de Raynaud. En la acidosis tubular, que también es una manifestación extraglandular importante, se usa solución con bicarbonato de sodio oral. En las vasculitis, si es que presenta vasculitis, hay que usar inmunosupresores como la aciatropina, micofenolato y ciclofosfamida. Y en el caso de que el paciente tenga linfoma, inmediatamente derivarlo al oncólogo, y en su caso utilizará ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisolona y anticuerpos anti-CD20, el más utilizado y más efectivo, que ha demostrado eficacia en los linfomas B, el rituximab. También se puede usar otro anti-CD20, el ocrelizumab, el belimumab, también, que de forma indirecta va a inhibir a los linfocitos CD20, pero mediante una vía del BAFF y del VIRIS. En pacientes que tienen, en este caso, se puede utilizar el interferón anti-interleuquina 1 y 6, interferón alfa también, anti-TNF, en pacientes, en algunos pacientes, puesto que también tienen una similitud en cuanto a la patogenia con el lupus, pero esto generalmente no se utiliza en los linfomas. Estos son los tratamientos: las lágrimas con hialuronato, los parches para el ojo, humidificadores, la pilocarpina, la cevimelina, ¿sí? Entonces, el tratamiento ha demostrado que en un 78% de los pacientes mejora la sequedad oral, el 66% de los pacientes mejora la sequedad oral y el 52% mejora la sequedad dermatológica, la xerosis cutis. Es importante recomendar al paciente hacer ejercicio regularmente, tener una dieta adecuada y no fumar. Dentro de los medicamentos que hay que tener en cuenta para que eviten usarlos porque puede causar resequedad son los antihistamínicos, los descongestionantes. Hay que eliminar los diuréticos, bueno, si es que es necesario, es una cosa inevitable. Algunos medicamentos antidiarreicos, antipsicóticos, tranquilizantes, antidepresivos, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer es reponer los agentes externos para evitar la pérdida de humedad, estimular la secreción con sustancias secretagogas y administrar fármacos que nos ayuden a la parte extraglandular. El pronóstico, generalmente, el síndrome de Sjögren no reduce la esperanza de vida. El pronóstico es bueno, generalmente son básicamente molestias, hay que darle un poco más de calidad de vida a estos pacientes, y en realidad este tipo de pacientes pueden tener una vida normal, pero sí, básicamente hay que descartarles linfoma, que es su principal complicación más grave. Bueno, eso sería todo.
terminamos con esta imagen, conociendo algo más de lo que es algo de pintura. Vemos una imagen del pintor Vincent Van Gogh, el jarrón de lo que es los 12 girasoles. Sí, eso es todo.